capítulo 1 de Apocalipsis, por favor. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias nuevamente, te bendecimos y rogamos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para declarar tu palabra. Especialmente, Señor, que toques nuestras mentes y corazones para que seamos transformados en nuestro carácter, en nuestras almas, para que podamos dar fruto de obediencia y frutos dignos de arrepentimiento, que honren y glorifiquen la profesión de fe que hemos hecho. Rogamos de tu guianza y de tu ayuda y te damos las gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy el estudio de este libro. El apóstol Juan ha sido señalado por la tradición, identificado como el autor humano de este libro, el apóstol Juan. Y aunque hay un estilo de lenguaje distinto entre el Evangelio y el Apocalipsis, el Evangelio se puede considerar como una narración histórica y puesto que el Apocalipsis es un libro un tanto simbólico, pues es obvio que las palabras sean diferentes o el estilo sea un poco diferente. Sin embargo, podemos darnos cuenta, si ustedes ven Apocalipsis 19 y en el versículo 11, vamos a ver 3 detalles. Ya sabe que sobre todo hay controversias y muchas personas están tratando de desacreditar y de desviar el interés y la intención de las personas que buscan en la respuesta en las Escrituras. Entonces, algunos tratan de desacreditar el testimonio a favor de Juan, y así en cada libro hay controversias y dificultades, pero podemos ver que en Apocalipsis 19:11, por ejemplo, nos habla, dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba sentado de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿verdad? Tal como el Evangelio de Juan en el versículo 1 y en el capítulo 1 de su Evangelio, solamente el evangelista usa esta palabra para hablar de Cristo, el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan de ustedes de Juan 1:1, no? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De la misma manera, también en el lenguaje del Apocalipsis, Cristo ahí es señalado, Apocalipsis 5, Cristo es señalado en el versículo 6 y en el versículo 8. Si lo tiene ahí, Apocalipsis 5, versículo 6, miré y vi aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De la misma manera, en el versículo 8 dice que se postraron 24 ancianos, y vuelve a repetir la frase, ¿no? Delante del cordero, tal como en el Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 29, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esas referencias podemos darnos cuenta que son usadas, ¿no? Apocalipsis 1 y Juan 18, por favor, son usadas entonces tanto la palabra verbo como la palabra cordero, y ahora cómo Juan se refiere a Jesús como el testigo fiel. Así dice en Apocalipsis 1:5, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Y si usted recuerda el diálogo entre Pilato y Cristo Jesús en el versículo 37 del capítulo 18,
Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, esta similitud en el uso de las palabras de el testigo, el cordero, y también, ¿no?, hablando del hecho de que Juan es el verbo, nos identifican claramente al apóstol como el autor el autor humano de este libro. Ahora Juan dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, nos indica que el apóstol estaba preso. La isla de Patmos es una isla que está al sureste de la península anatólica. Ya ve que hay un montón de islas ahí entre lo que sería Grecia y la península anatólica. Está el mar Egeo, y en toda esa parte está lleno de islas. Al sureste de la península anatólica está la isla de Patmos. Los romanos usaban esa isla para llevar ahí a los que les causaban problemas políticos o a los rebeldes, y los llevaban presos. El apóstol fue llevado ahí no por causas políticas, pero sí fue llevado por la causa de la predicación del evangelio. Dice en el versículo 9: yo, Juan, copartícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, y nos dice la razón: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Estaba bajo el reinado de Domiciano. Domiciano reinó aproximadamente entre el año 81 y el año 96 después de Cristo. Según la historia, fue liberado por el siguiente emperador después de Domiciano, que se llamaba Nerva. Y él, aunque poco tiempo estuvo en el trono, el sucesor de Domiciano lo liberó, y fue posiblemente, porque Juan no dice que escribió específicamente en Patmos, sino que estaba en Patmos cuando recibió la revelación. Entonces, probablemente cuando fue liberado ya pudo escribir. No creo que haya estado preso y no eran cuadernos, eran papiros y eran rollos, ¿verdad?, que se tenían que escribir con tinta. Yo supongo que fue hasta que lo liberaron y él pudo escribir el Apocalipsis, siendo la fecha probable de este escrito alrededor del año 96, 98 después de Cristo. Ahora, para interpretar el Apocalipsis hay varias escuelas de interpretación, de las cuales es necesario hablar en una forma breve para ver cuál es la escuela que vamos a seguir, o cuál es la línea que nosotros vamos a tomar para estudiar el Apocalipsis. Hay una línea que se llama el preterismo. Esta línea del preterismo considera que el Apocalipsis es parte de la literatura judeo-cristiana para los tiempos difíciles, así como los libros como Enoc, Asunción de Moisés, Apocalipsis de Esdras, Apocalipsis de Baruch, que están considerados como libros apócrifos, pero finalmente son de este tipo, apocalíptico. Entonces, esta corriente de interpretación que se llama preterismo, considera la interpretación de Apocalipsis, por ejemplo, como a Roma como la bestia del capítulo 13, ¿verdad?, que sale del mar y destruye, gobierna, y al sacerdocio que promovía la adoración a Roma lo considera como el falso profeta, ¿no?, en esta interpretación. Estando entonces la iglesia amenazada por la persecución en muchos sentidos, aunque no muy asfixiante, porque los casos de persecución que se mencionan no son una generalidad, sino solamente son en Roma, no son en todo el imperio, ¿verdad? No hay evidencias de que haya sido la persecución en todas y cada una de las partes, sino solo bajo el emperador Domiciano, aunque sí hubo varias persecuciones. A veces se dice que fueron solamente contra familias, no en una forma genérica, sino contra familias específicas. Entonces la iglesia estaba amenazada, y en esa interpretación Cristo volvería, Roma sería destruida, y entonces
Dios establecería su reino en breve, como dice, no vengo en breve. Sin embargo, esta interpretación preterista lo podemos ver, ni Roma cayó, ni vino el establecimiento del reino inmediatamente, y tampoco fue destruida Roma, y y tampoco Cristo regresó en breve, ¿verdad? Ya pasaron 2000 años y todavía no se cumple. Entonces, entiéndese la interpretación preterista, o sea, falló en ese sentido, ¿no? O falla en ese sentido. Entonces, Cristo no retornó, Roma no fue destruida y el reino de Dios no se ha establecido, ¿no? Lo cual sería contrario a la interpretación preterista, que ya diría que todo ya ocurrió. ¿Sí me explicó? Ok. El libro en realidad cumplió el propósito de alentar a la iglesia, pero no se cumplieron las expectativas que había de que inmediatamente todas estas cosas sucedieran, ¿no? Ahora, otra corriente de interpretación es la corriente histórica. La corriente histórica considera al Apocalipsis como una profecía simbólica de la historia de la iglesia hasta el retorno de Cristo y el final de los tiempos. Repito, considera el Apocalipsis como una profecía simbólica de la historia de la iglesia hasta el retorno de Cristo y el final de los tiempos, hasta la consumación. Y considera que los símbolos del libro se refieren, aquí está el detalle, ¿no? Que los símbolos del libro de Apocalipsis, o las visiones simbólicas, se refieren a acontecimientos históricos y a hechos en el mundo y relacionados también con la iglesia. El problema aquí es que no hay una línea fija sobre qué hechos históricos son los que están representados, ¿no? O sea, tú dices, esto aquí cayó Estados Unidos, entonces aquí está en esta parte, ¿no? Y luego se levantó el mercado común, aquí está esto en otra parte. Entonces, es un problema complejo de ubicar cada actividad o cada acontecimiento y relacionarlo con cuál hecho en el Apocalipsis, ¿verdad? Y se pone complejo. En la opinión de esa corriente histórica, la bestia es el papado romano y el falso profeta es la iglesia de Roma, ¿verdad? En esta interpretación. Como que coinciden en alguna manera, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué será? Entonces, en esta línea de interpretación, el Apocalipsis, si la situación fuera así, el Apocalipsis tendría poco que decir a la iglesia del primer siglo, a la cual fueron dirigidas estas cartas, ¿no? A las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque si todos los acontecimientos son figurativos de la historia desde el tiempo en que fue escrito hasta el final de los tiempos, pues entonces la iglesia se queda prácticamente sin cosas para ella, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Ahora, otra línea de interpretación, son como 45, entonces tengan paciencia. La línea idealista, o sea, en cada una de ellas encontramos ciertas cosas que nos ayudan, ¿verdad?, a mirar en el pensamiento o en la forma de contemplar el Apocalipsis. La línea idealista trata de evitar el problema de encontrar el cumplimiento histórico, ¿no?, de que estábamos mencionando en los símbolos que están en el Apocalipsis, y solo mira el Apocalipsis como un retrato simbólico del conflicto que hay entre las fuerzas divinas y las fuerzas enemigas, ¿no?, las fuerzas satánicas. Ese es el pensamiento del concepto idealista. Mira el conflicto como una fotografía del conflicto entre Dios y las fuerzas del mal, ¿verdad? Así lo ves. La bestia representa el mal satánico que surge siempre para atacar a la iglesia, cualquiera que este mal sea, pero siempre será un mal que irá contra la iglesia, ¿verdad? Así lo considera. Entonces, la bestia puede ser cualquiera de estas cosas, un gobierno, o sea, un país o alguna circunstancia así, ¿no? Esto, el conflicto en realidad entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo es una realidad en el Apocalipsis, ¿verdad? Esto es una realidad.
Sin embargo, no podemos desligar el simbolismo apocalíptico, no lo podemos desligar del todo con la historia, ¿verdad? No podemos decir, no, nada más se refiere al futuro, o no, nada más se refiere a la historia del primer siglo. O sea, no lo podemos desligar del resto de la historia desde el principio hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como vamos a ver cuando vayamos leyendo poco a poco. Pero al final nos damos cuenta que en este sentido es acertado decir que es un conflicto entre dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo. En eso acierta esta postura. La otra postura, y pudiéramos hablar de otras, pero solamente estas cuatro son las más comunes, la postura futurista. Entonces estamos hablando de todavía ni me las aprendo bien, el preterismo, el concepto histórico, el idealista y el futurista. El concepto futurista interpreta el Apocalipsis como una profecía de hechos futuros que se describen simbólicamente y que estarán allí y acompañan hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces esa visión contempla el Apocalipsis desde que fue dado hasta el final de los tiempos, como una serie de acontecimientos futuros que sucederán y que acompañarán a la iglesia hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces no solamente su cumplimiento en el primer siglo, pero su cumplimiento ¿hasta dónde? Hasta el final de los tiempos, ¿no? Hay un futurismo extremo, hay dos escuelas de los futuristas. El futurismo extremo es el llamado dispensacionalismo, que muchos de ustedes conocen. Ese futurismo extremo que se llama dispensacionalismo, por ejemplo, mira las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor como si fueran una serie de etapas cronológicas, donde la iglesia va avanzando, ¿sí? E identifica esas 7 etapas desde el principio del primer siglo hasta el final de los tiempos, como si fuera la iglesia iría así en esa manera. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que está en declinación y en una posición de apostasía, ¿verdad? Ahora no tenemos una regla o un apoyo fuerte para decir que los mensajes a 7 iglesias particulares sean la historia de todo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? No tenemos un apoyo para sostener eso. Ahora, cuando la interpretación futurista extrema nos habla del rapto de Juan, es cuando dicen, si ustedes recuerdan, que los dispensacionalistas usan la idea de decir, no, ya cuando venga toda la persecución y todo eso, la iglesia ya no está, porque el rapto de Juan significa el rapto de la iglesia para ellos. Entonces ya la iglesia ya no estará, ¿verdad? Entonces dicen, ya no nos va a pasar nada, a los que les va a pasar es a Israel. Es otro pensamiento de la escuela dispensacionalista, que separa a la iglesia y separa a Israel como si fueran dos conceptos diferentes, lo cual nosotros vemos que en este tiempo el pueblo de Dios, ¿quién es? ¿Israel o la iglesia? ¿Qué diríamos? Entonces es la iglesia, y si alguien será el pueblo de Dios es a través de la iglesia. No vemos desde que terminó el Antiguo Testamento, ya no vemos a Israel en una forma como está desaparecido. Si se integrará, será a través de la iglesia hasta el final de los tiempos, ¿no? Ahora, el criterio, en el criterio dispensacionalista, como estoy diciendo, el pueblo de Dios es Israel, restaurado, y no solamente restaurado, sino que tienen la idea de que la restauración implicará la reconstrucción del templo en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios y todas las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿quién de nosotros querría ir a hacer sacrificios a Jerusalén o a ofrecer ofrendas al templo reconstruido? Estando ya presente Cristo, no hay ningún sentido en hacer estas cosas, ¿no?
Bueno, entonces, como la iglesia sería raptada, entonces quien sufriría en el tiempo de la tribulación sería Israel, ¿verdad? Ese es el pensamiento dispensacionalista extremo, no es futurismo extremo, y ahí está catalogado el dispensacionalismo. Ahora, el futurismo moderado, ese futurismo moderado, pues no encuentra razón, es uno de las corrientes más seguidas o en alguna manera seguida, ¿no? Porque en realidad debido a la Biblia de Scofield o debido a la Biblia de MacArthur, que tienen la postura del dispensacionalismo extremo, o sea, del futurismo extremo, que es el dispensacionalismo, esta postura se ha hecho, se puede decir, como más famosa, ¿verdad? Porque es más conocida. Mucha gente tiene la Biblia de Scofield o la Biblia de MacArthur. Ahora, hay otra postura que es de interpretación, que es el futurismo moderado, y con eso vamos a terminar lo de las interpretaciones, que está un poco cansado, pero tengan paciencia. El futurismo moderado no encuentra razón para distinguir entre Israel y la iglesia. O sea, en realidad quien enfrentará la persecución es necesariamente el pueblo de Dios, que es su iglesia, ¿no? Lo que viene para la iglesia en el futuro, o sea, el Apocalipsis es un libro en realidad muy importante porque consuela a la iglesia, consuela a los creyentes, pero la consolación es traída desde el futuro, en la consumación de los hechos escatológicos que vendrán, ¿sí? En la consumación del plan redentor de Dios, lo cual debe traer al corazón y a la mente de los creyentes hoy y en cualquier época, ¿sí? Alegría y contentamiento, sabiendo que al final es el triunfo de la causa de Dios. ¿Sí me explico? La consolación es traída desde el futuro, en la consumación del plan de Dios, al presente de cada iglesia, en cada época distinta, ¿verdad? Entonces, este futurismo moderado tampoco ve las cartas a las iglesias como 7 épocas de la historia eclesiástica, sino en realidad se miran como 7 cartas espontáneas a las iglesias en su condición específica. Y concuerda en que el propósito del libro es describir, el propósito del Apocalipsis es describir la consumación del propósito redentor de Dios y el fin de los tiempos. Entonces, esto no debe borrarse de nuestra mente. ¿Qué describe el Apocalipsis? Nos trae la consumación del plan redentor de Dios desde el futuro hasta nuestro presente, ¿verdad? Y en ese sentido se vuelve una consolación. Nos habla del final de los tiempos, donde algún hermano decía en un comentario simplista del Apocalipsis, dice, bueno, no importa, dice, lo que pase, al final ganamos. Así es su comentario, ¿no? Entonces, es muy sencillo el comentario, pero muy cierto, ¿no? Dice, bueno, no importa lo que suceda, ¿sí? No, es que me expulsaron a 3 jugadores en el partido y sacaron al centro delantero y el portero se quebró una pierna y no importa lo que suceda, al final ganamos. Eso es lo que está tratando de decir, ¿verdad? La iglesia puede pasar a través de muchas circunstancias, a través, tu vida y mi vida pueden atravesar circunstancias difíciles, de persecución o de muerte. Sin embargo, al final, ¿qué es lo que tenemos? Que hay victoria y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? Ok, ahora, vamos a continuar ahora para poder llegar a una conclusión de cuál es el método correcto de interpretación. Debemos considerar en los escritos proféticos del Antiguo Testamento y ver cómo la Escritura nos enseña una forma de pensamiento respecto a la profecía. El Apocalipsis es una profecía. Los profetas siempre contemplan los hechos en una perspectiva doble. Siempre, ahorita lo vamos a comprobar. ¿Cuál es esa perspectiva doble?
Esa perspectiva que contempla primero el hecho presente y la perspectiva de un futuro inmediato, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros fuéramos la iglesia de Esmirna, nos estaría hablando el Apocalipsis a nosotros, específicamente en nuestra época, en nuestro tiempo. Y además estaría hablando a ¿quiénes? La perspectiva futura, ¿no? Vamos a ver cómo los profetas del Antiguo Testamento, y el Apocalipsis es una profecía, vemos esta doble perspectiva. El profeta mira los hechos del presente y el futuro inmediato, y también lo mira como el futuro escatológico y como que los intercala en una forma donde el tiempo no le importa al profeta. Él está describiendo acontecimientos que pertenecen o al presente o al futuro y los intercala. Vamos a ver, por ejemplo, así nos dice segunda de Pedro. Vamos a ver este texto. En segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 19. Nos dice el apóstol, nosotros fuimos testigos de estar ahí en el monte de la transfiguración, pero dice en el versículo 18, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, es importante mirar este pasaje, porque nos está diciendo de qué se trata el Apocalipsis. Nos está diciendo, es una profecía. Tú no debes mirar el Apocalipsis, ese es el problema, ¿no? Querer identificar, esto se refiere a lo que está ocurriendo en el año de 1412. No, eso se refiere al año de 1800. Nos estamos equivocando. O sea, la profecía que es una lámpara que ilumina en una forma genérica. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para la iglesia, desde el tiempo en que fue concedido, que cierra el canon de las Escrituras hasta que Cristo venga. Y nos sirve como una luz para no perdernos. Si usted mira la estrella y está en medio del mar, la estrella no le va a decir, pasado mañana llueve, luego va a granizar, luego van a venir. O sea, la estrella no le está diciendo eso. La estrella, ¿para qué le sirve? Para decir el norte está para acá. Entonces yo tengo que ir hacia este lado o hacia este otro lado, ¿verdad? Es lo que le está diciendo la estrella. Así la profecía es como una estrella, como una luz para indicarnos. No es una revelación del orden cronológico específico de fechas, días, horas y señales que van a pasar. No es así el Apocalipsis. ¿Me explico? Ahora, entonces, esta perspectiva de la profecía bíblica puede verse, entonces, esta doble perspectiva puede verse sin considerar el orden cronológico, porque el propósito de la profecía no es dar un programa o una carta del futuro, sino arrojar luz sobre la consumación escatológica, ¿no? De la consumación del plan de Dios. Así vea, por ejemplo, en el libro de Amós. Vamos al Antiguo Testamento y tenemos ahí en el libro de Amós, que como se me quedó mi Biblia pasada, ahora ya no voy a encontrar ningún versículo. Espero que sí lo encuentre. Como dicen en mi pueblo, el que es perico donde quiera es verde, ¿verdad? Entonces no debe importar. En el capítulo 5 y en el versículo 27, el libro de Amós nos dice, ¿no? ¿Están ahí ya? El profeta Amós predica acerca de la transportación y del juicio que Dios hará en contra de su pueblo, y nos dice en 5:27, Dios le dice a Israel, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos, ¿no? Entonces, él está diciendo, ¿no? Que Dios sancionará a Israel y les llevarán cautivos a Asiria. Y en el capítulo 5, en el versículo 18, usted escúchalo, 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová,
¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y se apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, ¿cómo le suenan esas palabras? Son apocalípticas. Nos está hablando del gran día del Señor, pero Amós estaba hablando de qué cosa? Del juicio que Dios traería sobre su pueblo y que serían llevados cautivos a Asiria. Entonces, ve usted las dos perspectivas, les está hablando para su presente y está hablando también. O sea, ¿qué es lo que encontramos aquí en un denominador común? El Dios que está tratando con Israel en relación con Asiria es el mismo Dios que tratará con ¿quién? Con la iglesia al final de los tiempos. ¿Me explico? Entonces, tiene esa doble perspectiva. Isaías ocurre lo mismo en el libro del profeta Isaías en el capítulo 13. Isaías en el capítulo 13 nos habla de la destrucción de Babilonia. Dice en 13:1, lo tiene ahí, dice destrucción, dice profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Este es otro Amós, ¿verdad? El papá de Isaías es otro Amós, que es distinto del profeta. Pero si usted nota ahí en el capítulo 13, en el versículo 6-11, ¿sobre quién es la profecía, hermano, según el versículo 1? Sobre Babilonia. En aquel tiempo, ¿no? Para aquella época, para aquella circunstancia. Ahora escuche en Isaías, en el versículo 13:6, de ahí mismo, y vea, dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Entonces, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué nota usted nuevamente? Ese es un lenguaje que habla de qué? Del tiempo final, del día grande de Jehová. Entonces, hay una superposición o sobreposición entre la palabra dada para el tiempo de Babilonia y las cosas que sucederán al final de los tiempos. Entonces está esa doble perspectiva siempre en los profetas. Ahora, si adelantándonos ahorita, yo le puedo preguntar ahorita, cuando leemos el Apocalipsis, ¿se refiere nada más a las cosas que acontecerían a las iglesias que estaban, a las 7 iglesias que estaban en Turquía? Nos está hablando también. Entonces, tenemos que aplicar tanto la escuela preterista como la escuela futurista, ¿verdad? Las dos cosas tienen que ser aplicadas para entender de qué está hablando el Apocalipsis. Ahora vea el mismo punto en el profeta Sofonías. Los profetas menores en el capítulo 1, Sofonías, también hablando del juicio contra Judá, vea el versículo 14 del capítulo 1. Otra vez dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente.
día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarles en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, en el tiempo de Sofonías, sí, estaba hablando a quién, al pueblo de Israel, a Judá. Y estas palabras nos dicen, no, ya se va a convertir en un juicio contra quiénes. Es el día de la ira. ¿Sí me explico? Entonces, estamos viendo otra vez esa doble perspectiva. Y el último ejemplo, ¿no? Para probar que este es el pensamiento profético bíblico, o la perspectiva profética en la Biblia, vemos el caso de Joel 2, en el versículo 28, en el libro de Joel, en el capítulo 2, y vemos este ejemplo más, cuando Joel está hablando del juicio que Dios traerá sobre su pueblo, y así vemos aquella plaga de langostas de la cual hablaba Joel en el capítulo 1 y en el versículo 4, que suena medio chistoso. Dice, lo que quedó de la oruga se comió el saltón, y lo que quedó del saltón se comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. O sea, las plagas sobre los sembradíos iban a caer, ¿verdad? Ahora, si nosotros leemos 2:28, el pueblo de Israel sería juzgado, ¿no? Pero dicen 2:28, hablando de este juicio, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sí? ¿Dónde encontraron ustedes ese versículo? Es citado por el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, como el cumplimiento de la profecía del advenimiento del Espíritu Santo. O sea, el juicio de Joel hablaba y se los voy a castigar y después los restauraré. Pero esa restauración viene ¿hasta cuándo? Hasta la primera venida de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo tenemos, dice, también los sobresiervos y sobresiervas derramaré mi espíritu, y luego dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Hasta dónde brincó ahora? Hasta el final. Entonces estamos hablando del contexto inmediato del profeta, ¿verdad? Y del pueblo de Dios. Luego vemos hasta la primera venida de Cristo y después hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la perspectiva profética es así. O sea, para que no nos enfrentemos al Apocalipsis con nuestro calendario, ¿no? A ver, sí, esto se refiere al año 1900. Esta es la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esta es la primera, y estás tratando de ubicar acontecimientos con un calendario cuando el propósito de la profecía no es ese. ¿Cuál es el propósito de la profecía? O sea, el juicio histórico presente es visto como un tipo del juicio escatológico. De tal manera vemos que hasta el propio Cristo hizo lo mismo, ¿no? Cuando en su sermón en el monte de los olivos, ¿qué fue lo que ocurrió? En Lucas 21, vea por favor, en el Nuevo Testamento, en Lucas 21, debemos entenderlo, el mismo Dios que actúa en el juicio histórico inminente, también actuará en el juicio escatológico final para llevar a cabo su propósito redentor.
Entonces, lo que aprendemos de los juicios y las acciones de Dios en la historia, en el tiempo, en el nuestro o en el pasado, nos sirve de base para entender lo que Dios hará ¿cuándo? En el futuro. Y será el mismo Dios, con la misma santidad, con la misma justicia. Podemos tener certeza en el hecho de que el juicio histórico inminente también actuará, el mismo Dios actuará en el juicio escatológico final para llevar a cabo su propósito redentor. Cristo mismo en este discurso, Lucas 21, en el versículo 20, nos dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estaba hablando del juicio que sucedería en Israel en el año 70, ¿verdad? Que era el futuro inmediato de cuando Jesús estaba pronunciando este discurso, esta predicación. Ahora, si usted ve, cuando va al versículo 25, el discurso es el mismo. Pero de estar hablando del tiempo inmediato de Jerusalén, ahora dice en el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué volvemos a contemplar? Cristo hablaba de el momento inmediato, el futuro inmediato sobre Jerusalén, pero al mismo tiempo intercala el final de los tiempos, ¿no? Es como, esa perspectiva profética la hemos considerado antes. ¿Se acuerda? Como cuando vemos las montañas, ¿verdad? Desde lejos. Y uno ve las montañas como que están así a lo lejos, como unos 4 o 5 metros una de otra, ¿verdad? Pero cuando uno dice, voy a subirlas y voy a pasar de la punta de una montaña a la otra, puede tardar unos 3 días en subir, bajar y... ¿Me explico? Desde lejos se ve como juntas. Esa es la perspectiva profética. Ve el asunto inmediato, pero también considera el final de los tiempos. Así entonces, siendo que el Apocalipsis es una profecía, ¿están ustedes de acuerdo? Que es una profecía. El Apocalipsis tiene un interés especial en dar seguridad a las iglesias a las que fue dirigida esta carta, ¿sí? Mostrándoles la salvación escatológica de todos los enemigos de la iglesia y librándoles de los poderes del maligno y de todos los demonios, ¿no? Entonces, los poderes malignos de la tribulación final debían ser vistos, ¿no? En aquella generación, ¿sí? En el odio y la persecución ¿de qué imperio? Del Imperio Romano. Entonces, sí concuerda en ese sentido, ¿no? Y concuerda quién será el que perseguirá y atribulará a la iglesia en el final de los tiempos. Un gobierno anticristiano. ¿Sí me explico? No tiene color, no tiene nombre, es un gobierno anticristiano, es como el imperio de Roma que dominaba y usaba y desmenuzaba y despedazaba, ¿no? Así se levantará un gobierno mundial que aplastará el pensamiento y tendrá la idea de acabar ¿con quién? Con el cristianismo. ¿Sí me explico? Seremos como un estorbo para ese gobierno mundial anticristiano. Entonces, podemos ver entonces una mezcla de los métodos preterista y futurista, donde Roma era la bestia, tanto como el anticristo escatológico lo será, ¿no? El gobierno mundial. Y aunque la gran tribulación entonces es un hecho final, incluye los sufrimientos que la iglesia ha de enfrentar, sea a través de Roma o a través de cualquier poder posterior que se levante, ¿no? Cualquier gobierno mundial que se haya de levantar. Entonces es algo muy importante ver que la profecía apocalíptica tiene el propósito
no de darnos una carta cronológica, sino de arrojar luz y consolación desde el futuro hasta nuestro presente. ¿Sí? Tengo la tentación de hablar del tiempo presente y el agobio que parece estar cerca, ¿no? Aunque algunos decían que no y dicen que no, pero nada más tengo la tentación, no voy a decir nada más, ¿verdad? Entonces, el asunto es, ¿qué podemos esperar nosotros suponiendo que el futuro inmediato de nuestro país se tornara difícil? O sea, entonces tendríamos que pensar, ¿sí?, en la victoria de la causa y del reino y del triunfo de Cristo en el sentido escatológico. Ese triunfo y esa victoria de Cristo al final es el consuelo para nosotros, para nuestro tiempo, ¿no? ¿Nos sirve para qué? Para creer, para confiar, para seguir esforzándonos. No considerar, no es que yo voy a servir a Dios, pero si me va bien. No, imagínense ustedes, ¿no? Si nada más vas a servir a Dios cuando todo te salga bien. No es así, ¿verdad? No es así. Entonces, esto se llama o lo hablan los teólogos como la tensión escatológica, ¿no? ¿Qué es esa tensión escatológica? El ya está sucediendo, ya está encima, pero todavía falta, ¿no? Todavía no se cumplen todas las cosas. Ya vemos ese rechazo, ese aborrecimiento del mundo hacia el cristianismo, pero todavía no es una tribulación. ¿Sí me explico? De hecho, hemos vivido, al menos desde a los 45 años que tengo ahorita, un poco, como unos 80 más, no ha pasado una persecución en nuestro país. Ha habido así cositas nada más, ¿verdad? Detalles. En el mundo, en otros países ha habido algunos sí oposición muy fuerte, ¿no? Entonces, pero o sea, ¿qué podemos decir? Porque hay una persecución allá en el Tíbet donde está prohibido, ¿no? Si tú le hablas a una persona del Evangelio, ¿sí? ¿Cómo se llama la ciudad esa que está ahí arriba? Nepal, ¿sí? En Nepal hay un misionero que conocemos nosotros que está en Nepal y él predica. ¿Cuál es el riesgo? En Nepal, si una persona va y te dice, esta persona me está predicando y está tratando de persuadirme a su religión, es suficiente para meterte a la cárcel y dejarte ahí 5 o 10 años. ¿Se quiere ir de misionero para allá? ¿Sí me explico? O sea, cuando hablamos de oposición y persecución, bueno, lo que está sucediendo en Nepal es un pedacito nada más, ya sabes de qué tamaño, es un rancho, si lo quiere ver usted así, ¿verdad? Pero esas cosas están pasando allá. Ya podemos decir que es la gran tribulación en todo el mundo, no, ese es un pedacito. Será algo diferente. Pero, ¿qué sucederá con los creyentes que están ahí? ¿Se olvidará Dios de ellos? No, hermanos. ¿Sí? Ese triunfo del cual nos habla el Apocalipsis, del triunfo de la causa de Dios, ha de ser consuelo suficiente para que esos hombres mueran en la cárcel, sufran todo lo necesario, si Dios así lo permite. Y eso ha de ser suficiente para ti y para mí. Eso es lo que Dios nos dice. Trae el futuro hasta nuestro tiempo y nos dice, mira, así son las cosas, ¿verdad? Y si eso no nos consuela, pues no hay otro consuelo. Es el consuelo más grande que puede existir, ¿no? Ahora, vamos a hacer unos comentarios. En el capítulo 1 vamos a regresar al capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a hacer algunos comentarios. Aquí tenemos en primer lugar el saludo de la introducción y el saludo de Juan desde el versículo 1 hasta el 8.
nos dice, ¿no?, que desde el seno de la deidad nuestro Salvador recibe una revelación. La revelación es algo que estaba oculto y que ahora es manifiesto, una revelación de las cosas futuras. Esta revelación es entregada por medio de un ángel a Juan, y en ella se concede en realidad a la Iglesia un manual del viaje, ¿no?, hasta la consumación de todas las cosas. No es una historia detallada, sino una representación del desarrollo y la culminación del reino de Dios, de la historia del reino de Dios en este mundo. Así que, dice Juan, ya lo he escrito y he dado testimonio de lo que he visto. Y dice, tanto en el versículo 10 como en el versículo 19, dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí una voz como de trompeta, y en el versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, ¿no? O sea, él recibe la orden de escribir. En el versículo 19 también dice, escribe las cosas que has visto, o sea, la visión inicial que tuvo, las que estaban pasando en las iglesias, y las que han de ser después de estas cosas, ¿no? Ampliando, algunos dividen o toman este versículo para dividir todo el Apocalipsis. Lo que has visto es la visión que está en el primer capítulo, ¿no? Y después dice, y las cosas que son referente a las 7 iglesias, ¿verdad? Y después las que serán, es desde el capítulo 6 hasta el final del libro, todas las demás visiones que están ahí, ¿no? Entonces en 3 partes está dividido así, si usted quiere tomar este versículo para hablar del Apocalipsis. Ahora, entonces, aunque había muchas iglesias en la zona, aquí empezamos, ¿no?, con el punto de la numerología, en cuanto a que la carta fue dirigida a 7 iglesias. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? Sino 7. Bueno, 7 es el número, ¿no? 6 días usó Dios para la creación y descansó en el 7º. El 7 es el número que está considerado como simbólico para hablar de la perfección. Entonces, viendo así, hablando a las 7 iglesias, fueron ellas como una muestra. Había muchas más iglesias en la zona, pero el Señor escogió un número representativo para que la iglesia de todos los tiempos tuviera consuelo y esperanza siempre. ¿Respecto a qué? Respecto al desarrollo y a la culminación del proyecto divino del reino de Dios, que tuviéramos certeza. Y Juan señala en medio de su introducción una bienaventuranza, y dice él en el versículo 3, que esto es causa de felicidad. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía, aludiendo a la felicidad del hecho de conocer el final de la historia, ¿no? Muchas personas ven las novelas ahí en la televisión y están comprando los de Teleguía, no me acuerdo cómo se llaman esas, para ver los adelantos, ¿no? A ver qué sigue de la novela y conocer el final de la historia, ¿no? Al menos así era cuando yo tenía un poco menos de edad, creo que ahora ya eso ya no se usa. Pero aquí estamos viendo, dice Juan, bienaventurados, dichosos, felices aquellos, ¿no?, que tienen el privilegio de ver estas cosas y de leerlas. Usted dice, ¿de dónde han sacado los cristianos la costumbre de leer la Biblia? ¿Por qué la leemos en cada ocasión que venimos a adorar? ¿Está viendo el versículo? Dice, el que lee y los que oyen. Pero no solamente son bienaventurados los que leen y los que oyen, pero más bien dice, guardan las cosas en ella escritas. Porque nosotros podemos estar aquí, leer y ya irnos a nuestra casa y decir, ¡qué feliz soy porque leí la Biblia el domingo!, ¿verdad? Y la leí con todos los hermanos y soy muy feliz. O sea, pero si usted anda en un camino de desobediencia y no guarda
La palabra de Dios, la bienaventuranza no es para usted, dice para los que oyen y guardan. Hay personas que dicen, no, yo leo mi Biblia en mi casa y hago mi vida y sigo mi cristianismo a mi forma de pensar y a como yo quiero y estoy yo en comunión con Dios y cuidado y lo vayas a dudar, ¿no? Dice, bienaventurados los que leen. Sí, aquí en la historia de la iglesia, ¿no? En relación con la práctica de la iglesia, de leer en cada reunión la palabra. ¿Sí? Y bienaventurados los que no solamente oyen. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones acerca de esto? Fijaos pues cómo ir. Por pura coincidencia, este jueves que tuvimos nuestra clase estudiando el progreso del peregrino, hablamos de un personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? Hablantín. ¿Y cuál era la característica de Hablantín? Dice que podía recitar 100 versículos o más y hablar de cualquier tema de la Biblia, pero su casa era un desastre, su vida era una vida disoluta, inmunda, fea. O sea, bienaventurados los que leen, sí, un poquito, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen, sí, también bienaventurados, pero más bienaventurados, ¿quiénes? Los que guardan, los que no son como Hablantín, que nada más recita los versículos, y usted puede recitarlos y luego llegar a su casa, y aquí tiene cara de ángel, y en su casa se pone una máscara de demonio, y empieza a actuar ahí como demonio, ¿no? ¿De qué le sirve la lectura del domingo? Bienaventurados son los, o sea, por favor, hermano, tire su máscara de Blue Demon, tírela. Ya no se ponga esa máscara, ¿sí me explico? Sea mejor guardador de la palabra, ¿no? Así estamos mejor. Dice en Mateo 23, dice Cristo, cuando vayáis y os sentéis en la cátedra de Moisés, sí, a donde se sientan los escribas y los fariseos, está bien, sí, siéntense ahí, pero no sean como ellos. ¿Por qué? Porque ellos nada más se sientan ahí, dice 23, en el versículo 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, 23:3, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen, ¿verdad? Es exactamente el punto que estamos aquí tratando, ¿no? Entonces, no tomemos nuestra congregación dominical solamente como lo que únicamente nosotros debemos hacer y ya, y luego el resto de nuestra vida está totalmente desparpajado. Eso es erróneo, ¿no? Bienaventurados los que leemos, oímos y guardamos, ¿verdad? Ahora Juan continúa con este saludo y después de hablar de esta bienaventuranza, dirige un saludo trinitario ahí a partir del versículo 4, dice gracia y paz a vosotros. Faltó el saludo, una parte del saludo paulino, ¿no? Gracia, misericordia y paz, ¿no? Lo que necesita un pecador redimido, un pecador perdonado, ¿qué es? Más de esa gracia que le ha traído la paz, la reconciliación con Dios, ¿sí? Entonces Juan dice, yo les saludo, gracia y paz a vosotros, desde la perspectiva aquí, el Padre, ¿no? El saludo que utilizó, el nombre que usó Dios para revelarse a Moisés en el Éxodo 3:14, el que es, el que era, Jehová, el que es, el que era, el que ha de venir. Entonces, gracia y paz del Padre. Bueno, también dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Una vez más, la consideración del Espíritu en su manifestación completa, es decir, 7 espíritus, que está dirigido también a las 7 iglesias, ¿no? Se pone en paralelo en ese sentido la plenitud del Espíritu Santo y también el saludo, por eso es trinitario, el Padre, el Espíritu Santo, y el saludo también dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primero, ¿no? El primogénito de los muertos. O sea, Cristo es el único que ha sido resucitado y no volvió a morir, ¿no? Todos los que han sido resucitados, si hablas de Lázaro, fue muerto pero se resucitó y luego se volvió a morir, ¿no?
Cristo es el primogénito de la nueva creación, ¿no? Resucitó para nunca más morir. Él es el soberano, dice, de los reyes de la tierra. ¿Se acuerda cuando fue tentado por el enemigo, cuando fue tentado por el demonio, que le ofreció todos estos reinos y postrado me adorares? Ahora, después, es decir, Satanás estaba ofreciendo este reinado sin la cruz, ¿verdad? Ahora Cristo atravesó la cruz, ha resucitado y está recibiendo, ¿qué cosa? La exaltación, ¿no? La exaltación que ha de venir en el futuro, ¿no? Dice a Él, al soberano de los reyes de la tierra, dice, y al que ahora comienza una doxología, una alabanza, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre por su obra, y con esta obra lavarnos así, prepararnos para ser reyes y sacerdotes en el ministerio, el trabajo que debería haber cumplido Israel y que ahora ha sido encomendado a la iglesia, ¿no? Predicar el evangelio, servir a Dios, identificarnos con Él. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para su causa, su reino. A Él sea entonces, dice, la gloria y el imperio por los siglos. Y así está el saludo trinitario, ¿no? El testigo fiel que reveló al Padre, el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra. Por lo tanto, siendo esto como es Jesucristo, es digno de la adoración y de la alabanza que se está tributando ahí, ¿no? Ahora, el apóstol cierra su introducción y saludo en el versículo 7 y 8 con una introducción, ¿no? Una palabra conmovedora aquí en el versículo 7, recordando, dice, he aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, viene en las nubes. Ustedes recuerdan que cuando Cristo se despidió y lo hizo precisamente elevándose sobre una nube. ¿Y qué dijeron los ángeles? Hechos 1:9 en adelante. Dice, así como lo están viendo partir, así vendrá otra vez en las nubes, ¿no? Entonces, ahora está hablando entonces de su segunda venida personal y nada más que ahora la segunda venida de Cristo. Nosotros conocemos solo por el testimonio de la Biblia y el testimonio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Está la historia, ¿no? Hace 2019 años, si usted quiere ponerlo así, la historia de Cristo comenzó y se realizó ahí en Jerusalén, en el Medio Oriente, en Judá, Jerusalén. La historia que tenemos aquí narrada hace 2000 años, en números cerrados. La tenemos ahí. Ahora estamos hablando de que el Apocalipsis nos indica que Cristo vendrá al final de los tiempos otra vez. Y muchas personas no están conscientes de eso, ¿no? Juan dice, bueno, los que le traspasaron, imagine usted, ¿no? Los judíos que le traspasaron, pero todas las personas, dice, gemirán al ver su segunda venida. ¿Por qué gemirían? Gemirían porque entonces tendrían la convicción y tendrán la convicción y la certeza de que toda la historia de Jesucristo y su evangelio son verdaderos. Entonces, si la persona es una persona no arrepentida, si la persona es una persona que no se ha humillado, que no ha dejado su estilo de vida pecaminoso y se ha vuelto a Cristo, la segunda venida de Cristo en las nubes será para esa persona el final y la condenación de esa persona. Entonces gemirían como cuando el ladrón le es dicho 10 años de cárcel, y dice, no, 10 años, o al homicida 40 años o 100 años, tantas cadenas perpetuas. Y la persona dice, no, eso va a significar que me voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel. ¿Y qué quiere la persona? No quiere ir a la cárcel. Entonces llora y grita, ¿no? Gime.
Algunos que están ahí en la cárcel dicen, no es justo, me echaron 20 o 40, no es justo. O sea, ¿están arrepentidos de sus pecados? No, les duele que van a tener que pasar ahí 30 o 40 años de su vida y probablemente se van a morir ahí adentro. Es algo terrible, ¿verdad? ¿Qué tan terrible será que Cristo venga? ¿Sí? Y que eso signifique para ti, si no eres una persona regenerada y renacida y arrepentida, ¿sí? Significará no 30, ni 40, ni 10 cadenas perpetuas. Significará la eternidad separado de Dios, la eternidad de condenación. Entonces, el fin de la esperanza. Qué hermoso es cuando es predicado el Evangelio y tú escuchas la palabra después de hablar del juicio, después de hablar del tiempo final y que vendrá Cristo, y escuchas la palabra, hoy es el tiempo, hay esperanza todavía para ti. Tú que eres un pecador, que no has hecho las paces con Dios a través de Jesucristo, para ti es el tiempo, para ti es el llamado. Puedes evitar esa terrible lamentación que se presentará en tu vida si tú vienes, ¿sí? y eres recibido por Dios en salvación. De lo contrario, tú estarás identificado con esas personas que estarán haciendo lamentación eternamente, ¿no? Es el Todopoderoso. Ahora, esta visión la tiene Juan ahí, como decíamos, en Patmos, en esta isla ahí cerca de Turquía, al sureste de Turquía, en el mar Egeo. Y él dice en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro, evidentemente estaban en tribulación. Dice, soy copartícipe también en ello, porque yo estoy aquí, o estuve encarcelado en el reino, en la predicación del Evangelio y sus sufrimientos, y en la paciencia de Jesucristo, ¿no? 3 cosas específicas. Otra vez volvemos a preguntar, ¿no? ¿De dónde ha salido toda esa idea de que el cristianismo es pura bendición y pura prosperidad? ¿De dónde ha salido? Del corazón de los hombres, porque del Evangelio vemos que están identificados ¿en qué? En la tribulación, en las pruebas, en el sufrimiento, en la predicación del reino y en el hecho de que ¿qué? De la paciencia, se requiere paciencia. ¿Cuántas veces las personas están dispuestas a ir un año a la iglesia y dicen, no, sí, este año voy a ir, y luego ya no vienen? ¿Y qué pasó? Se requiere paciencia para que toda tu vida seas un adorador de Dios, toda tu vida ores, toda tu vida leas la Biblia, toda tu vida testifiques acerca de Cristo. No es nada más un año, no es nada más 2 años, es toda la vida. Paciencia. Es la paciencia de los hijos de Dios, ¿no? De los que pertenecen al reino, y la cual es necesaria para la perseverancia final. Así el apóstol, preso en el reinado de Domiciano, nos dice que fue arrebatado en el Espíritu para recibir esta visión maravillosa, ¿sí? Y esa visión maravillosa es la visión de Cristo, una visión que muchos no tienen, una visión que muchos no conocen. No es el verbo de Dios que era antes de la fundación del mundo, no es la visión de la condición de humillación, no es la visión de él humillado y sobajado y callado, sino es una visión, lo que tenemos aquí en el capítulo 1, de un Cristo glorificado, ¿verdad? De un Cristo vencedor, una humanidad glorificada y en gran manera resplandeciente. Y qué diferencia, ¿no? Cuando Apocalipsis lo presenta así en el cielo, y muchos que tienen hoy en día en el mundo de habla hispana en su mente la imagen idolátrica, ¿no? Del llamado niño Dios, lo mecen, lo visten, lo arrullan, pero es un muñeco impotente, ¿no? ¿Qué visión tienen de, cuidado con el niño Dios, y ahí lo traen? Ustedes saben que manejaba un camión, entonces
Me tocaba ir en algunas ocasiones manejando y subían como 1, 2, 3, 4, 5, un montón de personas con sus niños, niñotes, niñitos. Decían ellos el niño Dios, ¿no? Lo llevaban a bendecir, a arrullar. Qué diferencia, ¿no? Mirar a un ídolo sordo, ciego, mudo, sin vida, incapaz de espantarse las moscas, comparado, ¿no?, con esta visión de una persona que glorificado, con ojos que te taladran, con ojos que miran hasta tus pensamientos, que miran hasta tus intenciones, refulgente, delante del cual tus pensamientos y tus deseos son transparentes para Él. No hay ninguna cosa que te pueda ocultar de Él. Es omnisciente. La espada que sale de su boca, dice, es una espada de 2 filos que discierne, y todas las cosas de la vida de la persona son reveladas a través de esta poderosa palabra. Sí. Ahí usted puede ver en Hebreos 4, 12 y 13, ¿no? La espada de la palabra de Dios, más filosa que una espada de 2 filos, y todas las cosas están desnudas y abiertas. Son así por la palabra, son declaradas, no se pueden ocultar. Y la voz de este Cristo glorificado es una voz todopoderosa, una voz capaz, como al principio, ¿no?, presentado en el Génesis, decir, sea, y las cosas fueron hechas. Es esa voz todopoderosa. Es esa voz que es capaz de sustentar el mundo y la vida, ¿sí?, que existen y seguirán existiendo, porque Él ha prometido que será así hasta la consumación de sus proyectos. Él es la única causa razonable para nuestra existencia. Lo nota aquí, dice, estaba allí en medio, y estaba en medio de las iglesias, es capaz de comunicarse, les envía una carta. ¿Dónde están los cristianos que dicen, me siento solo, me siento que me siento en soledad y nadie me hace caso? Aquí está, te hace falta la visión de Cristo glorificado. Te hace falta la visión que presenta el Apocalipsis para que no te sientas solo. No tengo con quién hablar, ora más. ¿A quién? A Cristo. Entonces, Él es capaz de comunicarse, de estar en contacto con sus criaturas. No es esa imagen sorda y muda que nada puede hacer, ni siquiera espantarse las moscas, como dijo el salmista en Salmo 115, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca mas no hablan, tienen pies mas no caminan, y semejantes a ellos son los que confían en esos ídolos. ¿Cómo cuidará de alguien un ídolo? Ante este todopoderoso Dios, la única reacción posible de un pecador es lo que vemos aquí en el versículo 17. Dice, cuando yo le vi, caí como muerto. Cuando yo le miré, o sea, en mi pequeñez, volteé y oí esa voz que sonaba como un trueno, y volteé para mirar de dónde salía esa voz, y le vi y caí como muerto. Eso es lo que sucede cuando miras a Cristo glorificado, cuando le miras a Él exaltado en toda su gloria. ¿Quién podrá sostenerse en su presencia? Y la pregunta es, nadie. Bueno, la respuesta es nadie se puede sostener en su presencia. Y si ustedes quieren tener consuelo de estas palabras, solo tienen que preguntar, ¿dónde mora este maravilloso Dios? ¿Sí? Exaltado, este Cristo exaltado, ¿dónde mora? ¿Dónde lo ves morando, hermano? ¿Dónde está morando? Dice, estaba en medio de los candeleros. ¿Dónde está? ¿Qué es un candelero? Dice el versículo 20, los 7 candeleros son las 7 iglesias, que es donde Cristo mora. Así que cada reunión de una iglesia es solemne. Cada reunión de un puñado de creyentes es solemne. ¿Por qué?
porque Cristo está en medio de esa reunión. Cuando tú te ausentas, cuando tú te desbalagas, cuando tú quieres hacer otra cosa, estás saliendo del control, estás saliendo del saco de protección, estás saliendo de la esfera donde Dios está, donde Cristo quiere que estés adorándole. No venimos a mirar a los hombres. Él está en medio de su iglesia. Y tú quieres saber, ¿qué le dice Cristo a su iglesia? El versículo 17 dice, lo tiene ahí, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Tú eres parte de la iglesia. Y la voz de Cristo te dice hoy, no desmayes, no temas, no desfallezcas. ¿No prometí yo estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, yo voy a cumplir esa promesa, yo estaré en medio de la iglesia. ¿No recuerdas esa promesa? Es que yo quisiera que me hablaras. Dice, tiene también en su mano 7 estrellas, las cuales son los 7 ángeles de las iglesias, ¿no? Referido a los mensajeros. Yo he puesto en cada iglesia un mensajero, yo te hablo, ¿sí? Cuando está la predicación del evangelio, yo te hablo a través, no mires a ese hombre porque el que te está hablando soy yo, a través solamente es un instrumento. Es como cuando tú bebes agua, el vaso es usado, pero tú no le das ningún crédito al vaso. Así mira a los siervos de Cristo. Solo son instrumentos y nada más. Y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Estos ángeles o mensajeros a veces nos dicen cosas que no queremos escuchar. Y a veces nos llaman la atención, o nos exhortan, o nos regañan. Y siempre tenemos que decirlo, no es un asunto personal. Simplemente es la declaración de la palabra de Dios. Dios escogió traer el mensaje por vasos de barro. ¿Quisieras que te hablara personalmente Él nada más? ¿No sabes lo que sucedería? Lo tienes aquí en el versículo 17, en su sola aparición y en su sola visión, tú caerías como muerto. Hay muchas personas que dicen, no, es que cuando yo esté delante de Dios le voy a decir y le voy a hacer unas preguntas a Dios, así te dice, ¿no? Y dice, sí, o sea, esta persona está totalmente loca, ¿no? O sea, no sabe lo que es enfrentarse a la presencia de Dios. No sabe. O sea, cuando alguien está en la presencia de Dios, si ves a Isaías, si ves a Ezequiel, si ves a Juan, ¿qué sucede cuando tú estás en la presencia de Dios? ¿Qué sucedió con Daniel? O sea, con cada persona, o sea, entre él y nosotros hay una distancia enorme. Él es el Todopoderoso y nosotros somos débiles criaturas. Ahora, bueno, así que es importante, ¿no? Para los de Esmirna que estaban siendo encarcelados, y para los de Pérgamo, donde ya había muerto un hombre que se llamaba Antipas, algunos dicen que era el pastor de esa iglesia de Pérgamo, había cierta persecución, ya había habido muertos. Y la pregunta es, ¿qué mensaje les envió Dios a ellos? La visión de Cristo glorificado. ¿Sí? Y esa visión es para nosotros. ¿Cuál es tu condición? ¿Te sientes solo? ¿Sientes que nadie te comprende? ¿Sientes que tu esposa no te comprende? ¿Sientes que tu esposo no te comprende? ¿Sientes que tu compañera, tu compañero, que tus hijos no aprecian lo que tú haces y te quieres desgarrar las vestiduras y o sea, tirarte al piso y ves muchas novelas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a Cristo glorificado. No estás solo, el Señor está en medio de la iglesia, es el Todopoderoso. Él te guardará en toda circunstancia. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. No te puedes morir antes de que te toque, moriremos el día que nos corresponda.
No tenemos que preocupar, ay, si me muero por esto y si pasa. O sea, estate en orden en tu vida con Dios y deja el tiempo de tu partida en sus manos. ¿Quiénes son los que deben de temer? No los creyentes, sino aquellos cuya vida no ha sido reconciliada con Dios, ¿no? Dice que no sabéis en el Salmo 2, que se enciende su ira de repente. Besad al Hijo, dice, besad al Hijo antes de que se llene de ira. Sed sabios, inclínense, dice, póstrense, véalo usted en el Salmo número 2. Salmo número 2. Cuando dijeron, quitemos, dice en el versículo 3, rompamos sus ligaduras, quitemos sus coyundas, quitemos su gobierno, seamos independientes, no como desde el jardín del Edén. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos, luego los turbará con su ira. ¿Tienen sus planes contra mí? Dice, yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú. ¿Sí? Yo te engendré hoy, o yo te he engendrado hoy, ¿no? La manifestación de Cristo resucitado ratificó todas las declaraciones de la Escritura en pro de su excelsitud y su divinidad. Te daré por herencia las naciones, tú las gobernarás y las quebrantarás con vara de hierro. Entonces, reyes, amigos, personas que nos escuchan, sed prudentes, dice el versículo 10, admitan la amonestación. Jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, ¿no? Y por otro lado, en contraste con los que están en rebeldía, pone a los creyentes, dice, bienaventurados los que en Él confíen, ¿no? Porque serán cuidados y guardados, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí, los comentarios finales. Si un apóstol inspirado cayó como muerto ante esta visión extraordinaria de Cristo glorificado, ¿qué puedes esperar tú, pecador no arrepentido? Como decía hace un rato, algunos llegan a pensar, le voy a decir a Dios, tengo varias preguntas sin responder, como si sus interrogantes no fueran a perturbar a Dios, como si le fueran a decir, a ver cuánto es una multiplicación así o una raíz cuadrada enorme. Ya, algunos matemáticos que tienen sus problemas en su mente, le voy a preguntar esto. O los científicos, no, a ver cómo funciona como si le pudieran hacer alguna pregunta difícil a Dios, ¿no? ¿Acaso no te das cuenta de tu verdadera situación? Hay una brecha entre Dios y nosotros. Hay una brecha entre Dios y el pecador a causa de sus faltas. Él ha enviado a Cristo para reconciliar a los pecadores, que depongan sus armas, que se arrepientan, que dejen de pensar que la vida es autónoma, independiente, y dejen de ignorar a Dios, el cual les sustenta y les da la vida. Que vengan y hagan las paces por medio de Cristo. No te tardes, ¿no? Porque Él es fuego consumidor. En segundo lugar, hermano creyente, te vuelvo a preguntar, ¿por qué tienes temor o miedo de la vida? ¿No ves a tu Salvador glorioso, lleno de poder para guiarte, para protegerte el resto de tu peregrinación? Iglesia, todos como iglesia, no debemos temer. El Señor nos cuidará hasta el final. En tercer lugar, una vez más, queda al descubierto, ¿no? Cuán falso es ese cristianismo de solo bendiciones y prosperidad.
Somos identificados en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Nuestra bendición es estar en Cristo. Nuestra bendición verdadera no es la prosperidad. Nuestra bendición verdadera es estar y vivir en comunión con Cristo. Ese es nuestro privilegio y nuestro gozo. Ahora, este es si sufrimos por causa del reino. O sea, tú estás oyendo, ¿quieres identificarte con eso como veíamos hace una semana, ¿no? En el sermón que se nos habló. O sea, realmente somos llamados a sufrir. ¿Quieres evadir eso como cristiano? Aunque nos han tocado casi puras cosas muy positivas, ¿verdad? Hemos sufrido poco, muy, muy poco. Y finalmente, ¿no? Te invito a que contemplemos y meditemos más en ese maravilloso Cristo glorificado, ¿no? Echará de ti dudas, angustias, preocupaciones, depresiones. Míralo y conténtate y alégrate en tu Salvador, ¿no? Está allí como no lo habíamos visto antes, ¿no? Ya no humillado, ya no en la cruz, ahora sentado en el trono, dirigiendo y gobernando los hilos de este mundo. Por eso, cuando alguna persona que no es creyente viene a los cultos de oración y escucha que nosotros elevamos nuestras plegarias y decimos, Dios, te rogamos que inclines el corazón de este gobernante, que muevas el corazón de esta persona, ya sabe por qué oramos así, ya sabe por qué pedimos eso, porque tenemos un Cristo glorioso que rige y que gobierna, y los corazones están en su mano. Es soberano y todopoderoso, ¿no? No es una imagen sorda, muda, ni un ídolo muerto, incapaz de hacer cualquier cosa. Es el Dios todopoderoso. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra y rogamos que nos ayudes a alegrarnos, a considerar el gran honor y privilegio que es mirar a tu Hijo Jesucristo glorioso, sentado a la diestra, gobernando y dirigiendo los hilos de este mundo. Padre Celestial, nuestra iglesia, nuestra vida está en tus manos. Hemos sido reconciliados por medio de tu Hijo Jesucristo y en Él queremos estar y en Él queremos permanecer. Queremos que su presencia esté con nosotros como has prometido hasta el final del mundo, y que esta iglesia sea agradable delante de tus ojos, porque nos identifiquemos en la tribulación, en la obediencia del reino, y que nos identifiquemos también en la paciencia de los santos. Ayúdanos a mirar estas cosas y a identificarnos tal como tú nos llamas. Bienaventurados son no solo los que oyen, sino los que guardan toda la palabra que tenemos en este día. Te bendecimos y damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.